Ok, buenos días de nuevo, ¿me escuchan? Por favor, si alguien puede Hola, responder. profe, sí se escucha. Qué bueno, qué bueno. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, ok, gracias. Bueno, voy a comenzar la clase de hoy. Esta es, les recuerdo, la cuarta clase de la segunda unidad, que es de diseño físico de cadenas de abastecimiento. ¿eh? Recordarán ustedes que la semana pasada cambiamos un poco dentro del diseño físico de cadenas de abastecimiento el tema. Estábamos viendo un problema de diseño físico que se da normalmente en centros urbanos, problemas de distribución en ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, que era el PHAP, y donde normalmente uno puede considerar como un caso para estudiar de ese tipo de problemas, los que se llaman distribución de productos, mercaderías, en la última milla, que le llaman algunos. Y nosotros estudiamos ese problema usando drones, que es una de las alternativas que surge para resolver algunos de esos problemas. Eso fue lo primero que vimos y ya la semana pasada también comenzamos a ver, disculpen, otro tema de diseño físico, que es el diseño físico de tres capas, que es un diseño físico diferente, porque se da no necesariamente en distribución urbana, sino que se da en ciudades, ¿verdad?, que pueden coexistir con ambientes de tipo rural, donde en general nosotros tenemos eh, la producción, por ejemplo, como es el caso que estamos viendo de uvas o de ese tipo de productos, frutas en general, ¿cierto? Y necesitamos a partir de ello procesarlas para llegar de nuevo con los productos a las ciudades, por ejemplo. Y las ciudades, la verdad que el recorrido puede ser bastante largo, porque puede ser, imagínense usted, territorio nacional, pero también como se da mucho exportación. Y nosotros lo que vimos, por lo tanto, es un problema, comenzamos a ver la semana pasada, un problema de diseño físico de esa cadena que tiene tres capas, y es una cadena enfocada principalmente a la distribución, producción, ¿verdad? Distribución, comercialización de productos en el territorio nacional. No estamos considerando como caso la posibilidad de que los productos vayan al extranjero, como es el caso de, ustedes bien saben, del vino y la cereza, como ejemplos, ¿no? En ese caso que estamos estudiando, estamos suponiendo que la distribución y la producción, perdón, la producción del vino y la distribución como comercialización se hace dentro del territorio nacional. Y esa es la última capa, y la última capa viene dada, como ustedes recordarán, por supermercados, donde nosotros vamos y compramos estos vinos. La capa de en medio, la capa de en medio es la capa de la empresa vitivinícola propiamente tal, y en nuestro caso consideramos, recuerden ustedes, que en esa capa coexisten las plantas como también las bodegas y los centros de distribución. Y la capa que está de la cadena de abastecimiento, que está en la materia prima, es la capa donde están localizados los centros, ¿verdad? O si ustedes quieren, las granjas donde se produce la uva, los huertos donde se produce la uva, y que posteriormente ella es llevada a esta segunda capa donde coexisten, vuelvo a repetir, tanto las plantas como los centros de almacenamiento, ¿verdad? O bodegas, donde es procesada. Eso como partida de la clase de hoy día, esto ya lo comenté, también lo acabo de comentar, ¿cierto? Por eso que estoy pasando rápido, y son las que vimos la semana pasada, y les dije que por favor ustedes tomaran el problema, el caso que estamos viendo, y la formulación matemática que les había dejado necesitaba corregirse. Y corregirse significa, les comenté que tienen que mirar si la función objetivo está correcta, si las restricciones están correctas,
si las variables de decisión están correctas y si los parámetros, coeficientes también están correctos. Por lo tanto, el trabajo, si alguien lo hizo o lo miró de cursos anteriores, ciertamente, como lo había comentado, necesita corregirse en todos esos aspectos, y la formulación correcta es esta que está aquí, donde, como ustedes pueden ver, la función objetivo tiene tres componentes, dos componentes que son dos componentes que son el segundo y el tercer término, el segundo y el tercer término, que estos de aquí, ¿verdad? Estos dos términos de aquí, esos dos términos son precisamente los que dan cuenta de los costos de transporte, en este caso el primer término de aquí, el segundo, la verdad, de esta función objetivo, es el que da cuenta de los costos de transporte entre las plantaciones, donde está la uva, ¿cierto?, produciéndose, creciendo la uva, los huertos, ¿cierto?, y las plantas, el CAEL de las plantas. Y este tercer término que está aquí es el término que da cuenta de los costos que existen de transporte entre la planta y los clientes, que recuerden ustedes, en el caso que estamos analizando, esos clientes son los supermercados. Por este otro lado, que es el primer término, este de aquí, este primer término, ese da cuenta simplemente de los costos de abrir plantas, que son por lo tanto asociados a la segunda capa. Y este problema, por lo tanto, en la formulación que tiene este problema, el caso que estamos viendo, caso base que le llamamos, considera la apertura de plantas solamente. No está considerando que estamos abriendo huertos, nuevos huertos, ¿verdad?, nuevas granjas, ni está considerando que estamos abriendo nuevos puntos de distribución, nuevos supermercados locales, cosas como eso. Que está como ejercicio para que ustedes lo analicen, y yo lo comenté la semana pasada, sí. Claro, uno puede, este modelo, incorporar compra, ¿verdad?, de nuevos huertos, o decidir a qué huerto comprar cuando los huertos pertenecen, la producción de uva, ¿verdad?, los campos pertenecen a terceros, decidir. Como también decidir si es que tenemos una capacidad limitada de producción, decidir cuáles son los clientes, los supermercados, ¿verdad?, o los puntos de distribución para llegar al cliente que resultan más convenientes para la empresa. Uno también podría considerar eso como parte de las alternativas que se pueden incorporar en este modelo. Respecto de las restricciones, por lo tanto, ahí está la primera modificación, ¿no?, en la función objetivo. Si ustedes regresan un poco atrás, si regresamos atrás, ustedes van a ver que la función objetivo no considera esos tres costos, términos de costo. En términos de la función, perdón, de las restricciones, una de las restricciones claves que agregamos aquí es el equilibrio, el flujo, que siempre debe existir entre capas, ¿verdad? Entre capas, ¿no? En el caso que tenemos las tres capas, ¿cierto? La capa de producción de uva, la capa de vitivinificación de plantas, y la capa de los clientes. Bueno, este caso lo que supone es que toda la materia prima que llega, es decir, todas las toneladas de uva que están llegando a las plantas, ellas son transformadas en un 100% a producto vendible. ¿Qué quiere decir? En vino que puede venderse y transportarse, por lo tanto, distribuirse a los supermercados. Eso es lo que está en la última restricción. Si ustedes lo ven aquí, esta restricción de aquí, esta restricción de aquí es la que nos permite a nosotros mantener ese equilibrio en el flujo, entre las preguntas que se hacen para poder, este caso, irlo modificando. Este caso base
Una de las que se comenta es, bueno, ¿qué ocurre si no hay un 100% del aprovechamiento de la materia prima, en este caso la uva? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Es lo que suele ocurrir de que la materia prima llega y hay una pérdida de materia prima por diversos motivos. Una, porque no es 100% aprovechable, ¿cierto? Llegó la uva y llegó parte de la uva descompuesta que no puede ser usada para vino, entonces hay una alternativa ahí de descarte. ¿Ah? Y esa es normalmente una práctica en muchos tipos de empresas, que existe ese descarte, y ese descarte dentro de los conceptos que nosotros estamos viendo pasa a ser parte de lo que llamamos reflujo o un flujo reverso. Y en esa circunstancia, lo que nosotros también proponemos como buenas prácticas de gestión en la cadena de abastecimiento es tratar de obtener valor a partir de ese flujo y no simplemente desecharlo, como todavía se hace en muchas empresas, ¿no? Sino que es pensar, por ejemplo, en esa materia prima que está descartada porque no puede ser usada para producir vino. Bueno, tal vez pueda ser usada para producir fertilizantes, ¿cierto? O tal vez pueda ser usada para producir un jugo, una mermelada, o tal vez pueda ser usada como parte de biomasa para la producción de energía. Entonces, miren ustedes, yo acabo de comentarles al menos 4 alternativas, ¿ah? A partir de la cual nosotros a ese descarte de uva, que no puede ir para vitivinificación, ¿eh? Nosotros podríamos obtener valor. Y ese obtener valor significa mejorar la gestión indudablemente de la cadena de abastecimiento. Además que estamos evitando, como ustedes bien saben, todos los desperdicios que nosotros orgánicos, ¿verdad?, que generamos en nuestras casas, ese genera mucho gas y efecto invernadero si no es aprovechado. ¿Qué quiere decir eso? Si lo descartamos tal cual, lo debemos estar haciendo en muchos lados, directo a la basura, ¿cierto? Y a un vertedero, ahí comienza a descomponerse y a generar gases de efecto invernadero que perjudican el medio ambiente. Por lo tanto, aquí también en los procesos productivos, el tratamiento inadecuado de esa biomasa produce lo que acabo de describir, un efecto negativo sobre el medio ambiente. No comento las otras porque son restricciones típicas, por ejemplo, esa primera, ¿cierto?, es la de capacidad, donde lo que estoy diciendo es que no debo pasar para cada plantación, para cada huerto, para cada campo, no debo sobrepasar su capacidad de oferta, capacidad de producción. Eso es lo que está diciendo esa primera restricción. Es decir, todo lo que yo envíe a partir de ese campo, ¿cierto? El 1, el 2 o el 3, para cualquiera de las plantas, donde se van a recibir las uvas y vitivinificar, no, bueno, no puedo sobrepasar la capacidad del campo. Si son 1000 toneladas, ¿verdad? Serán las 1000 toneladas o hasta las 1000 toneladas que yo puedo sacar de ahí. Por otro lado, si ustedes van al otro extremo de la cadena de abastecimiento, en el lado de los clientes, este problema y el caso que estamos viendo dice que debemos atender toda la demanda. Y el signo que está ahí, ustedes mayor igual, lo deben ya haber aprendido en los cursos anteriores, que uno podría usar la igualdad ahí. Pero usamos el mayor igual porque técnicamente cuando uno está trabajando con métodos de solución, es más conveniente para los métodos trabajar con el mayor igual, y porque además como estamos en un caso de minimización, que esa es la parte importante, yo no voy a enviar más de lo que se está demandando para un supermercado. ¿Por qué? Porque va a significar costo extra, pues la función objetiva, así que yo cumplo con la demanda del supermercado, y eso me permite minimizar realmente los costos. Y la tercera restricción es justamente la restricción de capacidad de las plantas que yo estoy localizando. Recuerden que ahí, en este problema, en la capa intermedia, es donde yo localizo plantas, decido dónde ubicarlas. Y cada planta puede tener una capacidad de producción diferente. Una planta puede tener capacidad de procesar 1000 kilos, ¿verdad?, por semana, la otra 2000, ¿cierto?, otra 5000 kilos por semana. Y por lo tanto, el B sub K de ahí es la capacidad de la planta en K. Yo podría tener una planta, no sé, pues, Granero, ¿cierto?, otra en San Felipe,
otra en Isla de Maipo, y cada una puede tener capacidad diferente de producción, podría tener capacidad diferente de producción. Y por lo tanto, lo que estoy diciendo es que lo que llegue desde las plantaciones a las plantas, en esa tercera restricción, debe ser menor igual que la capacidad de la planta que estoy abriendo. Y esa palabra, abriendo, también es muy importante porque está ahí, ustedes ven, multiplicado por un I sub k, que les recuerdo es la variable 0,1, que cuando toma el valor 1, significa que yo abrí la planta en k. Y por lo tanto, estoy diciendo en esa tercera restricción que de las plantaciones solo puedo enviar uvas, en este caso, uvas a plantas que estén efectivamente abiertas y tengan la capacidad. Lógico que para nosotros entendemos, ¿verdad?, que no podemos enviar producto a una planta que no existe. Pero vuelvo a reiterar, a un modelo como este, y los modelos matemáticos en general, hay que decirles eso. Ellos no lo saben, por lo tanto, el analista, ¿cierto?, que está formulando, de precaver, y de, por lo tanto, decir al modelo y saber escribir eso. Y esta restricción que acabamos de comentar es una de esas que a nosotros nos parece obvia, pero a los modelos no. Entonces hay que escribirla de la forma en que lo estamos comentando. Y solo para recordarles entonces, también, que las variables USUIK y XKJ son variables no necesariamente enteras, son continuas, ¿cierto? Continuas, que hay una gran diferencia, no son enteras, son continuas, mayores o iguales que 0, por lo tanto uno podría decir variables no negativas, y esas variables, les recuerdo, la U da cuenta del volumen que se mueve del volumen de materia prima, que se mueve entre las plantaciones y las plantas, y el X da cuenta del volumen que se mueve entre las plantas y los clientes. Desde luego, los clientes aquí supermercados. Desde luego, lo que tenemos aquí es una equivalencia en el flujo, es decir, yo puedo decir que estoy moviendo kilos equivalentes de uva, es decir, cuando estoy moviendo productos desde la planta a los clientes, las unidades son equivalentes para que yo pueda, por lo tanto, efectuar los equilibrios, o también yo puedo formular este modelo diferente colocando un factor de conversión, que debería ir, por lo tanto, ese factor de conversión debería ir, por ejemplo, en la restricción número 4, para decir, oye, cuál es la equivalencia entre kilos que están llegando y litros que están saliendo. Eso es lo que estoy comentando. Entonces, espero que hayan podido reflexionar sobre este modelo y aprovecho entonces de decirles que la clase está desde el día de ayer en el Facebook y que más tarde la dejaré también en Educando. Entonces, si alguien la quiere ver, está en el Facebook desde ayer. Los métodos para resolver un problema como el que nosotros estamos comentando, existen dos grandes variedades y son típicas, no es solo para este caso, sino que en general. Una es a través de heurísticas y metaheurísticas. Por lo tanto, si nosotros usamos una de ellas, cualquiera de ellas, porque hay una variedad muy grande de heurísticas y metaheurísticas, lo que obtenemos es una solución factible. Y lo que deseamos es que esa solución factible sea lo más próxima, desde luego, a la solución óptima, pero no podemos garantizarla. Eso es la gran diferencia con los métodos exactos que nosotros podemos usar, y entre los métodos exactos, desde luego, están los que ya están programados dentro de Ciplex y que ustedes usan a través de el OPL. Entonces, el método de solución, y ahí quiero ser bastante claro, el método de solución no es OPL, no, ni tampoco es Ciplex. Hay un algoritmo programado en Ciplex que está ahí, ¿verdad? Y que puede ser una derivación del simplex que ustedes conocen, con otras técnicas para encontrar la solución óptima, y que en este caso yo no les estoy pidiendo que sepan, porque pueden ser bastante complicadas. Pero sí quiero que entiendan de que
el método no es simplex de solución, ni tampoco el método es OPL, no, es algo que está programado dentro de simplex y que OPL llama al simplex y lo usa. Por lo tanto, la herramienta, si ustedes lo quieren, la herramienta que van a usar para resolver un problema puede ser OPL con los métodos que tenga programado. Y en el mejor de los casos va ese método siempre a obtener la solución óptima. ¿Por qué digo que siempre? Porque hay problemas que simplemente por la complejidad que tienen, como los que vamos a ver en la tercera unidad, que son problemas tipo ruteo de vehículos, dependiendo de la cantidad de clientes que tengamos que atender, en un tiempo razonable de un día, el software va a quedar corriendo ahí y no va a encontrar la solución. Pero va a encontrar sí una aproximada, con mismo tratando de usar método exacto. En el caso de la heurística y metaheurística, siempre no existe la garantía de encontrar la solución óptima y sí encontrar una solución factible, que mientras mejor el método heurístico o metaheurística, va a estar siempre más cerca de la solución óptima. Entonces, dicho eso, en respecto del segundo, de los métodos que ustedes podrían usar, ¿verdad? Y herramientas, hay dos grandes que yo siempre menciono, existiendo varias otras. Existiendo varias otras, y yo no quiero modificarles a ustedes lo que han aprendido, así que pueden continuar usando OPL. Sin embargo, yo no lo uso. Yo no lo uso y lo que yo les comento es que si bien ustedes pueden seguirlo usando, los software están ahí disponibles y las programaciones están disponibles, vuelvo a reiterar, para que ustedes la verifiquen. Cada uno es responsable individualmente de verificar que el programa que está usando funcione correctamente. Pueden seguir usando OPL. Yo uso normalmente en las clases, ¿cierto? Uso Lingo, Lingo, el equivalente a Lindo, y en investigación uso otro software que es el GAMS, GMS, que es más algebraico todavía. Bueno, los pocos alumnos que han usado el Lingo lo encuentran más amigable que el OPL, pero eso depende de cada uno. Este es un ejercicio bastante viejo, del año 2019, que yo vengo usando, el ejemplo que yo le llamo el 1, donde solo para recordarles, disculpe, tienen ustedes las plantaciones con la oferta, que es la capacidad que mencionaba, tengo los clientes con su demanda, que son los supermercados, y tengo las plantas que hay que localizar con un costo de apertura, que es el F, que estábamos viendo, el F sub K, y tengo las mismas plantas que tienen capacidad también diferente. Y desde luego, tengo los datos de costos de transporte entre las plantaciones y las plantas, que van a determinar el valor de la variable U, recuerden ustedes, U sub I K, y el valor de los costos unitarios, o costo unitario, de transporte entre las plantas y los clientes, que es esta otra matriz de aquí, que van a ayudar a determinar los valores de las variables X sub K, J. Si yo corro esto y lo programo en Lingo, ustedes pueden correrlo también en el simplex o en el OPL, ¿cierto? A través del OPL, van a obtener una solución óptima. Y aquí hay detalles que ustedes tienen que verificar. Primero, una equivocación que ha aparecido con cierta frecuencia, es que les pregunto a veces para el problema que me describan la solución óptima, y a veces el software, por lo que acabo de decir, no encuentra la solución óptima. Por un tema de tiempo, ¿verdad? Y la complejidad del problema no la encuentra. ¿Cómo ustedes tienen que darse cuenta de eso? Porque todo software dice si la encuentra, la solución óptima. En el caso del Lingo dice que encontró la solución óptima global, le llama, porque el óptimo global, cuando estamos en un caso como este, minimizando, ¿cierto? Y un problema de programación lineal entero, puede encontrar la solución óptima, global, y da el valor de la función, ¿cierto? Objetivo, que en este caso es 1180. Lo otro que hay que entender es interpretar los valores. Y aquí son dos cosas. Uno es saber modelarlo en la herramienta que vamos a utilizar. Yo tomo el problema, el modelo matemático que acabo de mostrar,
y lo transfiero, ¿cierto? Lo programo en una herramienta, en un software como OPL. Tengo que verificar que esa programación esté correcta porque son dos cosas distintas. El modelo puede estar bien, pero yo me equivoqué en la programación del modelo, en la herramienta que estoy usando, por ejemplo OPL, y por lo tanto yo voy a decir, oye, si lo programé mal, voy a tener una solución que no es la que corresponde. Incluso si la programación está mala, como muchas veces ha ocurrido en el caso de ustedes, no corre, no corre, dicen no corre, y es porque la programación está mala, no porque el modelo matemático esté equivocado, ¿eh? Sino que es porque la programación ustedes se equivocaron en un subíndice, se equivocaron en la definición de una variable, se equivocaron en un signo, ¿cierto? Se equivocaron en la simbología que utilizaron para describir las restricciones, les faltó un término en la función objetivo, o ingresaron simplemente mal los datos. Entonces, pueden ocurrir todas esas y muchas otras que yo no mencioné, para que el programa que ustedes estén usando, OPL, no les dé respuesta. Entonces, ahí hay una cuestión que ustedes deben preocuparse. Y la segunda es la que yo estoy comentando ahora, que es saber interpretar los resultados. Entonces, por ejemplo, si el software encontró o no una solución óptima. Pero lo otro es saber interpretar los valores de las variables de decisión, que al final me van a decir a mí el problema lo conseguí resolver o no. Entonces, en ese punto, en el caso de programar un modelo en el software que ustedes estén usando, tienen que primero fijarse con la definición de las variables, los parámetros y los coeficientes, como es lo que yo estoy indicando aquí. Por ejemplo, yo estoy indicando las equivalencias. Estoy diciendo en la parte superior, si ustedes ven, yo digo que el CP que utilizo en el modelo, aquí en la programación yo lo utilizo como capa. El F, que son de los costos fijos, yo lo utilizo como F-cost. Y así por delante. Por lo tanto, cuando interpreto los valores, tengo que tener claro cómo yo programé, tanto los coeficientes como las variables de decisión, como los parámetros. Y aquí ustedes pueden ver que en este problema está dando una solución óptima, como ya lo comenté, y está diciendo si yo voy a las variables. Miren ustedes, las variables I sub k, que son las que dice si abro o no una planta, fueron programadas con el nombre de open, ¿cierto? Y los índices 1, 2, 3 fueron como P1, P2 y P3. Entonces, si ustedes ven en la columna valores, que yo estoy mostrando ahora, ustedes pueden ver que hay valores 1, 1 y 0, lo que quiere decir que para la variable I sub 1, yo tengo un valor de 1, para la I sub 2 tengo un valor de 1, pero para la 3 tengo un valor de 0. Entonces, en conclusión, yo interpreto esto y digo, tengo que abrir planta, ¿cierto? Solamente la 1 y la 2 y la 3 permanece cerrada. Lo otro que yo tengo que ver es, desde luego, qué pasó con las variables de flujo, que son las U y que son las X. Bueno, las U, si ustedes ven por aquí, las U fueron programadas como vol U, y las X fueron programadas como vol X. Entonces voy aquí a lo siguiente y encuentro las variables. Y aquí me dice lo siguiente: estas son las variables de flujo entre las plantas y los supermercados, los locales. Para los locales de supermercados estoy con C1, C2 y C3. Y ya expliqué que para las plantas estoy con P1, P2 y P3. Entonces ven ustedes que aquí hay valores que yo debo interpretar, desde luego, y estoy diciendo que de la planta 1 al cliente 2 estoy enviando 60 unidades. Y también puedo ir a la otra, que de la planta 2 al cliente 1 estoy enviando 35 unidades. Y voy a la otra y digo que de la planta 2 estoy enviando al cliente 3 30 unidades. Y pareciera que no hay más valores para X. Por lo tanto, esos serían los valores que en la solución óptima me dice, y yo la interpreto como los flujos que deben existir entre las plantas y los clientes. Y para todo el resto, cero. Ya vamos a ver el chequeo que ustedes tienen que hacer a esos valores. Y respecto a los valores de U, de nuevo también yo puedo interpretar aquí que los S están corriendo para las plantaciones 1, 2 y 3, por lo tanto S1, S2 y S3, y aquí está diciendo que de la plantación 1 estoy enviando a la planta 2 60 unidades,
de la plantación 2 a la planta 1, de la plantación 2 a la planta 1, 60 unidades, de la plantación 3 a la planta 2, 5 unidades, y eso es lo que yo tengo aquí, representado, donde ustedes pueden ver que es representado de forma gráfica, como hemos venido practicando casi desde la primera clase, la interpretación de los resultados en las soluciones óptimas. Ustedes pueden ver que la planta 3 está en rojito. ¿Por qué? Porque no se abre. Recuerden ustedes que las variables ISUB1 y ISUB2 eran las que tenían valores 1, ¿cierto? Y aquí están representados los flujos, los flujos que tenemos. Uno de los chequeos, yo no lo voy a hacer en detalle ahora, pero sí les dejo como tarea, uno de los chequeos que yo debo hacer es verificar que realmente la demanda está siendo atendida. ¿Qué quiere decir? Si la demanda del cliente 1 era 35, que esté recibiendo 35 unidades. ¿De acuerdo? Que la demanda del cliente 2, que es 60, esté recibiendo las 60 unidades. Que la demanda del cliente 3 es 30 y esté recibiendo las 30 unidades. Eso es un chequeo. Lo otro es que yo debo chequear aquí si existe, recuerden ustedes, un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Que todo lo que esté llegando, para el caso que estamos viendo, está saliendo. Entonces, si de aquí están saliendo 60 unidades de la planta 1, deben estar llegando 60 unidades, y efectivamente están llegando. Si yo veo la planta 2, digo, oye, están saliendo 35 más 30, están saliendo 65 unidades desde la planta 2. ¿Están llegando 65? Sí, pues están llegando, porque de la plantación 1 llegan 60 y de la plantación 3 llegan los otros 5. Y claro, los otros chequeos es chequear que las capacidades estén respetándose aquí, como también las capacidades aquí. Por ejemplo, de aquí están saliendo 60 unidades. ¿Cuál era la capacidad de la plantación? 60. Listo. Entonces, una vez que yo hago esos chequeos, puedo verificar realmente que el software está funcionando correctamente, y que la heurística, si estoy usando una heurística, también lo está haciendo correctamente. Entonces, si ustedes ven, yo tengo aquí un problema que es muy similar, lo llamo el ejemplo 1.1, se modificó nada más costos, ¿cierto?, de abrir, los otros se mantuvieron los datos, y lo vuelvo a correr. Esto, modifico los datos, ¿cierto?, en el software que esté usando, vuelvo a correr el problema y veo qué pasa con la solución óptima. Y de nuevo verifico, ¿me encontró la solución óptima? Sí, me encontró la solución óptima. Y los flujos, ¿qué es lo que ocurrió con los flujos? Y aquí tienen ustedes una representación, disculpen, una representación de los flujos, que están entre las diferentes capas de la cadena de abastecimiento para que el diseño de ella sea óptimo y alcance ese valor de la función objetivo de 815. Entonces, por ejemplo, yo digo que de la planta 1 al cliente 2 están yendo 60 unidades, de la plantación 2 al cliente 1 están yendo 35 unidades, de la plantación 3 al cliente 3, no, de la planta 3 al cliente 3, 30 unidades, y también, por ejemplo, de la plantación 2 están yendo 60 unidades a la planta 1. Y ustedes pueden verificar las mismas verificaciones, ¿verdad?, que yo hice para el ejemplo anterior. Entonces les quiero hacer una breve pregunta respecto de esta solución, de la solución para el ejemplo 1.1, esta solución que estoy mostrando ahora. Quiero que me respondan, por favor, lo que voy a preguntar aquí. Ok. Tienen 3 minutos, por favor.
Ok. Bueno, como ustedes pueden ver ahí en los resultados, efectivamente, los que respondieron, los 12 que respondieron, con la segunda alternativa es la correcta, ¿ah? Porque yo estoy preguntando respecto de esta solución, que ustedes todavía deben estar viendo ahí, y las plantas todas fueron abiertas, por lo tanto los valores de las variables binarias asociadas a ellas deberían ser todos iguales a 1, y ahí son I sub 1 igual a I sub 2 igual a I sub 3 igual a 1. Me alegro, el 75%, a pesar de que hay pocos participantes hoy día, me alegro de que lo hayan respondido correctamente. Ahora tengo otra pregunta para ustedes respecto de la misma, solución. Y me dejan solo un minuto que se las voy a plantear aquí. Bien, respecto de la misma solución, del ejemplo 1.1, por favor me digan, esto tiene respuestas múltiples, ¿ah? Eh, me digan cuáles son los valores correctos de acuerdo a lo que indica cada alternativa. ¿Sí? Tres minutos de nuevo tienen, por favor. Recuerde que tienen que marcar todas las alternativas correctas. Ok. La
opciones 1, 2 y 3 son las correctas. Si ustedes miran en la solución, X12 significa que hay un flujo, un volumen siendo transportado de la planta 1 al cliente 2. La opción 1 dice que eso es 60, y si ustedes ven la solución, efectivamente es 60, este es el valor de acá, ¿cierto? Respecto de la segunda opción, dice que hay un flujo entre la plantación 1 y la planta 2. La plantación 1 y la planta 2 igual a 35. En la plantación 1 es esta, la planta 2 es esta en la solución, y hay un flujo efectivamente 35. La opción 3 dice que hay un flujo entre la planta 2 y el cliente 1. Planta 2 y cliente 1, y es igual a 35. Sí, efectivamente igual a 35. Y la cuarta opción dice que entre la planta 3 y el cliente 3 hay un flujo de 60. Planta 3, cliente 3, un flujo de 60, lo cual está incorrecto porque el flujo es de 30. Entonces, efectivamente, los que respondieron por las tres primeras opciones están correctos. Están correctos, son las tres primeras opciones. Y cuando en este tipo de preguntas tienen que responder todas las correctas, o sea, el que respondió solamente por la 1 no está correcto, tiene que responder por todas las correctas. En este caso, lo correcto es 1, 2 y 3, la opción es 1, 2 y 3. Ok, voy a dejar de compartir entonces los resultados, voy a grabarlos. Ok, y con eso quiero ir rápidamente a mostrarles nada más los ejercicios para llegar al caso final, que no me va a tomar más de 10 minutos. Hay varios ejercicios que les pido que los hagan en Limbo u OPL. Mi consejo es que aquellos que usen el OPL tomen como referencia los que están disponibles en Educando, los códigos que están disponibles en Educando, verifiquen que están funcionando bien. Para verificar que están funcionando bien, pueden tomar los dos ejemplos que han sido resueltos en clase, los datos, y verificar que cuando corren el OPL es de exactamente lo mismo. Esa es una de las formas que ustedes podrían verificar si el software está funcionando correctamente. Hay algunas preguntas aquí para discutir, ¿cierto? Luego hay para también trabajar con el modelo, que son interesantes. Hay otras preguntas que lo que intentan es motivarlo a ustedes a pensar en un caso práctico, cuando se va haciendo más complejo interpretar las restricciones que existen en el problema, cómo ustedes la incorporan en ese modelo base, por eso que está el 4.4 y el 4.5. En el 4.6 también se ejercita esa parte. Y el 4.7, suponiendo el caso base es el ejemplo 1. También preguntas por cuestiones asociadas a un caso práctico, ¿verdad? Cómo ustedes podrían incorporar modificaciones, en este caso el precio mínimo de venta al consumidor, al supermercado, que justificaría la puesta en marcha del negocio, que es algo interesante. Te están evaluando, ¿cierto? Si echan o no a andar un negocio, entonces ¿cuál sería el precio? Y si ese precio es competitivo en el mercado, también sería una verificación. Este caso de estudio es de refrigeradores, está mal escrito, es no está bien, refrigeradores. En Turquía tienen el artículo de referencia, que es del año 2020. No es una revista que digamos una revista top, pero sí a mí me pareció interesante. Esto me lo comentó un alumno que está haciendo doctorado conmigo, y me trajo este caso como parte de la discusión de un curso, y yo lo considero interesante, ¿verdad?, que ustedes lo conozcan, porque está asociado al modelo que estamos viendo y a las preguntas que yo acabo de hacer, que es el reflujo, ¿verdad?, cómo modelar un reflujo, por ejemplo, o un flujo reverso. En este caso, está enfocado a economía circular, ¿cierto?,
que está muy relacionado con el diseño de cadenas de abastecimiento de ciclo cerrado. De hecho, el diseño físico de cadenas de abastecimiento de ciclo cerrado es tomado como una referencia para implementar estrategias de economía circular. Aquí tienen ustedes una referencia de por qué es interesante estudiar economía circular y diseñar. Miren ustedes, por ejemplo, que el 90% de la materia prima usada en la manufactura en Europa se convierte en desecho. Antes incluso de que el producto deje la instalación, la planta. Es harto. Y lo otro es que el 80% de los productos, ¿verdad?, son desechados, ¿cierto?, en los primeros 6 meses de existencia. Es decir, llegué, el producto está final, ¿verdad?, va al mercado y en los primeros 6 meses, el 80% de los productos. Bueno, este es el caso, ¿cierto? Y el caso parte con un centro donde ustedes producen refrigeradores. Ustedes ven que los refrigeradores pueden ir en esta cadena de abastecimiento a los clientes. Los clientes, después que los usan, los deben retornar, ¿cierto? O no los clientes, sino que hay alguien que puede ir, ¿verdad?, y los recoge los refrigeradores. Y el problema trata de cuántos de estos centros de recolección y centros de reprocesamiento de los refrigeradores deben instalarse y dónde deben instalarse. Una vez que los refrigeradores son remanufacturados, reciclados o partes de ellos son aprovechadas, entonces hay 4 alternativas. De un refrigerador puede salir algo que simplemente hay que desecharlo. Puede salir una parte que puede ser usada como materia prima para otro, la producción de otro tipo de producto, a un refrigerador que fue refaccionado y va como refrigerador de segunda mano al mercado, o unas partes del refrigerador que pueden ir a una remanufactura, ¿cierto? Y pueden salir al mercado como producto remanufacturado, perdón, producto nuevo con material remanufacturado, que hay una etiqueta para él, cuando el producto es nuevo, pero tiene partes remanufacturadas. Hay normas para informar de eso naturalmente al cliente. Entonces, vean este artículo porque es interesante. El modelo, desde luego, es bien más complicado que el que hemos visto. Sin embargo, ese es el objetivo de las clases. Transmitirle a ustedes un caso o un problema simple para que lo entiendan y después, ¿verdad?, que puedan evolucionar a problemas prácticos más complejos como este que yo les estoy mostrando aquí, donde las variables de decisión continúan siendo del tipo, ven ustedes, del tipo que hemos trabajado, variables 0, 1, en este caso son variables 0, 1 para este y para este. En el caso nuestro solo teníamos variables 0, 1 para un tipo de centro, que son las plantas, digámoslo así, que son las plantas, pero aquí tenemos dos tipos, ¿verdad?, de variables de decisión. Y este flujo, que nosotros lo descompusimos en U y X, aquí son simplemente X porque se toma para todo. Se toma para todo, ¿verdad?, las capas, el mismo X, lo único que van cambiando son los valores de los índices, porque hay un flujo aquí entre estos, ¿verdad?, otro flujo aquí, etc. Entonces, les pido que lo miren y puedan ustedes, ¿verdad?, intentar entenderlo. Es un problema multiobjetivo, así que no se pierdan tampoco porque nosotros hemos hablado de problemas de un objetivo, pero en mi introducción al curso yo les he dicho de que cuando uno trata problemas de sustentabilidad, que es este tipo de problema, este tipo de casos que les estoy comentando ahora, uno normalmente tiene más del objetivo económico, tiene el objetivo ambiental y social. Y algo hay que hacer con ellos, hay que equilibrarlos, ¿verdad? Y una forma de intentar equilibrarlo es llegar a una formulación de un problema con múltiples objetivos, donde las técnicas son un poco diferentes para resolver. Pero vuelvo a reiterar, es interesante que ustedes lo vean, lo comenten, ¿cierto? Y si tienen alguna duda, por favor, estoy disponible para responderlo. Ok, eso quería comentarles por hoy día. Y les recuerdo que hasta las 10:30 me pueden hacer preguntas, mismo que yo a las 9:30 tenga programado a partir de las 9:30 reuniones con los grupos que deberían estar haciendo los trabajos
que fueron dejados de forma voluntaria, se inscribieron los grupos, les recuerdo, para hacer dos trabajos, ¿no? Y yo me voy a reunir a partir de ello en esta misma link, a partir de las 9:30, voy a hacer un break ahora, ¿ah? De 5 minutos, y a las 9:30 vuelvo entonces con el primer grupo. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, en este mismo link, por favor, espero al primer grupo y luego al segundo grupo. Vale, profe. Gracias. Si no hay pregunta, voy a dejar de compartir. Chao, profe. En teoría se acabó la clase para los que no estamos en grupo. No, la clase toda siempre continúa hasta las 10:30 con los ejercicios. Siempre. Hasta las 10:40. ¿Ah? Y en el Facebook ustedes me pueden hacer las preguntas sobre los ejercicios. Pero siempre va hasta las 10:40. Ok. Ah, profe, yo no tengo Facebook. Yo no lo uso. Eh, ¿Me creo uno para esta clase mejor? yo creo que deberías haberte creado porque, mira, estamos en la sexta clase. Y yo no sé si llegaste atrasado, pero desde la primera clase que estoy diciendo de que así se hace. ¿Eh? La segunda parte de ejercicio, siempre ha sido así, de ejercicio. Desde el año pasado comencé a usar el Facebook porque por Educando, la mensajería Educando es muy poco amigable. Ya, ¿y las ayudantías se suben a Educando igual? Las ayudantías, yo todo subo en Facebook primero y en Educando lo que se pueda, pero yo no replico, ¿no? Porque son preguntas, ¿verdad?, que voy haciendo en Facebook con opciones múltiples y eso no lo puedo llegar a Educando, muy engorroso. Ah, ya, ok. Entonces, todas las clases de ejercicio, toda la segunda parte de cada clase que es ejercicio, por los ejercicios que yo les dejo, ¿verdad? Los tomo en la segunda parte, están en Facebook. Ya. Ok, gracias.